llamar así a la exposición de una persona que no es especialista. No soy especialista en historia del judaísmo ni tampoco en el tema específico del antisemitismo, que es el que nos convoca, pero soy profesor universitario y mi campo son los estudios literarios, de modo que para sentirme a gusto y poder hablar con, no diría con cierta autoridad, sino con un mínimo de sensatez, lo que voy a hacer es atenerme a los textos literarios que pueden permitirnos documentar en esa perspectiva, en el horizonte literario, el antisemitismo, ¿sí? También me voy a referir, puesto que lo considero, es una cosa que podemos discutir, pero yo así lo pienso y les voy a pedir que me permitan plantearlo de esa manera. También voy a hablar de cine, porque yo considero que el cine es una prolongación de la literatura, es una prolongación de los contadores de historias que ha habido siempre. Ahora nos cuentan historias por medio de imágenes en movimiento, que eso es, y de voces, pero cinematográficamente, porque eso es lo que quiere decir cinematografía, imágenes en movimiento. De modo que también, estrechamente ligado al tema de la literatura y su relación con el antisemitismo, vamos a hablar de, sí, un poco, pero creo que sustancioso. Espero que sustancioso. No tanto por mí, sino precisamente por un par de películas que me parece oportuno recomendarles, ¿sí? Debo hacer una aclaración, o mejor dicho, sí, una aclaración en el sentido estricto de la palabra. Me gustaría que estuviéramos, que nos situáramos en un espacio de claridad respecto del tema, ¿sí? Probablemente, seguramente muchos de ustedes saben que este tema, que es un tema muy sensible, muy delicado, ha estado en los medios de comunicación, incluido YouTube, en el radio, en los periódicos, en la televisión, esa forma de la televisión que es YouTube, pero que, de acuerdo con la maestra Carla Montalvo y la Academia de Creación Literaria, hemos decidido traerlo a las aulas de la universidad, porque es aquí donde nos parece que debería ser discutido en términos estrictamente universitarios. Discutido, probablemente eso es un anglicismo, expuesto, y también posteriormente puede ser materia de discusión, de intercambio de ideas, de opiniones, incluso de debate, con tal de que sea de buena fe, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo con la gente que debate de mala fe, ¿sí? Yo siempre recuerdo esa historia que contaba Roland Barthes, el gran crítico literario francés, cuando a la hora de las preguntas y respuestas alguien le decía con un cierto tono que él conocía muy bien: maestro Roland Barthes, ¿para qué sirve la lingüística? Él decía: yo no lo voy a usted explicar para qué sirve la lingüística, porque por su tono de voz y la intención manifiesta en ese mismo tono, me doy cuenta de que usted tiene una opinión formada, que usted opina realmente que la lingüística no sirve para nada. Pero si otra persona, por ejemplo, algunos de ustedes me preguntan, ¿no te parece que exageras en tu punto de vista sobre Quevedo? A lo mejor le contesto, ¿sí? Porque lo hace la pregunta de buena fe. La misma pregunta sobre la lingüística se puede hacer de buena fe. La lingüística sirve para esto y para lo otro, es la respuesta, ¿sí? Bueno, entonces la palabra que me gustaría que tuviéramos presente es precisamente la del título de nuestra reunión, de nuestra conversación: antisemitismo. Pero puesto que se trata fundamentalmente, compañeros, en la carrera de creación literaria, de lo que me voy a ocupar es de una serie de palabras, porque necesitamos aclarar el léxico, ¿sí? Lo usamos de una manera descomedida y por lo tanto, aunque no lo pensemos así, irresponsable, ¿sí? No asumimos una responsabilidad histórica y cultural frente al uso que le damos a las palabras y a los contextos en que las incluimos cuando escribimos o conversamos, ¿sí? Hay 4 palabras, por lo menos, por lo pronto, sobre las que debemos discutir y que debemos tener en cuenta, ¿sí? Una es la palabra judío, otra es la palabra hebreo, otra es la palabra israelita y otra es la palabra israelí, por lo pronto, ¿sí? Hay relaciones estrechas entre estas 3 palabras. Sin embargo, esta palabra, que tanto se parece a esta, puesto que tiene la misma raíz, no significa lo mismo, ¿sí? Podemos hacer equivaler judío a hebreo y a israelita, pero no podemos
hacer equivaler ninguna de estas tres primeras palabras a israelí, que es una palabra que designa una nacionalidad. Y es, desde el punto de vista de la gramática, un gentilicio. Los israelíes son los habitantes del país llamado Israel, que se creó en medio de una gran cantidad de problemas, cuyas resonancias están todavía presentes desde el 2013, en 1948, en la inmediata posguerra, después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces no podemos decir que todos los judíos son israelíes, porque hay muchos judíos que no viven en Israel. Diría yo, incluso, no conozco exactamente la demografía, pero estoy prácticamente seguro de que son la mayoría de los judíos que hay en el mundo, o una gran cantidad en cualquier caso. ¿Sí? Lo mismo podemos decir de hebreo, ¿sí? Que tiene una cierta connotación religiosa. Es decir, que debemos distinguir netamente estas tres palabras que listé al principio de la cuarta palabra, que se refiere a un país, al país llamado Israel y al Estado de Israel. ¿Sí? Y la palabra Israel, ¿de dónde salió? Todo, la gran mayoría de estas palabras, de estos términos, provienen de la Biblia, del Antiguo Testamento, y de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. ¿Sí? El Pentateuco, ¿sí? Que forma uno de los libros sagrados de la religión judía, o de la religión hebraica. ¿Sí? Entonces, del Génesis en adelante, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia forman ese libro sagrado de la religión judía, del pueblo judío, de la comunidad judía. Entonces, hay una connotación religiosa directamente desprendida de un libro, de un solo libro. ¿Sí? En ese sentido, la religión judía, la religión de los hebreos, la religión de los israelitas, ¿sí? De los que son religiosos, ¿verdad? No todos los judíos son religiosos, ¿sí? Proviene del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, desde luego, como ustedes saben, hay una gran cantidad, son las partes que nos saltamos cuando dicen el Pentateuco, el Génesis, de esto, el libro de los Reyes, etc., de las genealogías, ¿sí? Las genealogías en la Biblia son muy importantes por una serie de razones que a mí solo parcialmente se me alcanzan. Pero digamos que está el linaje de Abraham, el linaje de Noé, a quienes podemos llamar los patriarcas de Israel, y hay una figura importantísima que es Jacob, que es un hombre que se transforma después de que ocurre algo que es uno de los pasajes más intrigantes del Antiguo Testamento, que es Jacob duerme durante el exilio y cuando está dormido se le aparece, no está claro, nos explica, se le aparece un hombre en sueños o un hombre que lo despierta, con el que lucha. Por alguna razón también ese hombre que lucha con Jacob se ha pasado a la tradición como un ángel, se llama la lucha de Jacob con el ángel. ¿Sí? Es un rito de pasaje, que es un término que nos explican muy bien los antropólogos. Es un rito de transformación de alguien que no era nadie o era uno del montón, en alguien especial, en un héroe, en una persona predestinada, con una finalidad en la vida. ¿Sí? Jacob es herido por el ángel a lo largo de la lucha nocturna, en una pierna. Jacob cojea y al día siguiente se ha transformado. Y no solo se ha transformado de ser un hombre común y corriente en un héroe, sino que también ha cambiado de nombre. Ya no se llama Jacob, se llama Israel. ¿Sí? Entonces los abramitas, los noeitas y especialmente los hijos de Noé, entre los cuales está Sem. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿dónde está la palabra antisemita aquí? Está desprendida o se desprende del nombre de uno de los hijos de Noé, que es Sem. ¿Sí? De aquí se desprende como un gentilicio, como una denominación de un cierto grupo humano, de una comunidad, la palabra semita, que incluye, fíjense que como da que pensar el asunto, también a los árabes de Palestina. Es decir, podemos decir también palestinos por decir árabes, pero también podríamos decir palestinos por decir israelíes, puesto que Israel, ese país, está en esa parte del Medio Oriente que llamamos Palestina.
puesto que ambos grupos humanos son la humanidad es una, como decía Fray Bartolomé de las Casas, ¿sí? Lo que hay son variantes variantes físicas de los seres humanos que dependen del clima, de las condiciones materiales en que vive una determinada comunidad. Unos son más morenos, otros viven del frío, otros son güeros, otros son altos, otros son delgados, pero toda la humanidad es una. Y solo por convención, si se desliza la palabra raza, deben ustedes entender que me refiero a un tipo humano cuyas características físicas, digamos anatómicas, faciales, han sido determinadas por el clima, por las condiciones meteorológicas, por las condiciones de que se vive, las condiciones materiales en que se vive. ¿Sí? Entonces, el nombre SEM es importante porque se desprenden las palabras semitas, semitismo, antisemitismo, ¿sí? Y se relaciona con estas. Desde luego, ¿sí? Por ejemplo, para no ir más lejos, puesto que estamos aquí, digamos que en este lugar que ahora es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, del Valle, estuvo el colegio israelita, ¿sí? No el colegio israelí, sino el colegio israelita, a donde venían a estudiar los muchachos, los hijos, los niños, los adolescentes jóvenes de la comunidad judía de la Ciudad de México. ¿Sí? Entonces, ahora, por una serie de razones que trataré de explicar, en nuestro ámbito lingüístico y cultural, me refiero a la lengua española, a todo lo que tiene que ver con esa lengua que hablamos, con la literatura que se escribe en ese idioma, y con los países en los que se habla y se lee y se escribe esa lengua, España, América Latina, y no sé qué otro lugar, porque no sé si las Filipinas todavía se habla y se escribe español, ¿sí? Se habla más tagalo, ¿verdad? Aunque lleva un nombre españolísimo, Filipinas, por el rey Felipe II. ¿Sí? Bueno, entonces, tenemos que decir que tenemos que referirnos con todas sus letras a un año muy famoso, ¿sí? Cuya celebridad depende casi enteramente del viaje transatlántico de Cristóbal Colón, patrocinado por los reyes católicos Isabel y Fernando, ¿sí? De la casa de los Trastámara. La reina Isabel era una persona muy emprendedora y muy audaz. El rey Fernando quizá lo era un poco menos, ¿eh? Por eso que conocemos el centro se llama Isabel la Católica y no Fernando Católico, ¿sí? Porque pues era Isabel la que se encargaba de este tipo de asuntos y de este tipo de negocios, la de darle dinero a Cristóbal Colón, marino genovés, para que emprendiera el viaje en busca de las Islas de las Especias. Todos estamos al tanto del error que cometió, el error de juicio geográfico y cultural, al pensar, al decidir equivocadamente, como sabemos bien, que había llegado a las islas del Japón, o probablemente a las Islas de las Especias, lo que ahora llamamos las Islas Molucas. He llegado al Caribe, a las islas caribeñas. Bueno, esto es lo que decimos, en esto pensamos en las tres carabelas cuando hablamos del año 1492, pero no es eso solamente lo que pasó, porque los reyes católicos ya lo tenían, es que eran muy emprendedores, ¿sí? En ese mismo año se consumó la Reconquista. ¿Qué quiere decir eso? Después del siglo VII, en que prácticamente toda la península española pasó a poder de los árabes del norte de África, ¿sí? Donde establecieron los califatos, los omeyatos en Córdoba, en Sevilla y Granada, en el resto de Andalucía. A partir de ese siglo, los cristianos viejos, ¿sí? Los cristianos visigodos, tíberos, carpetobetónicos, se emprendieron una guerra larguísima que duró 8 siglos para tratar de recuperar su país y reimplantar la religión católica, el cristianismo en ese lugar que había sido durante tantos siglos musulmán, ¿sí? Entonces, en 1492 también se consumó la Reconquista. La voluntad política de los reyes católicos, fíjense ustedes, la capital es Madrid, también la capital fue donde estaba la primacía del arzobispado, que estuvo en Toledo, pero los reyes católicos no están enterrados ni en Toledo ni en Madrid, están enterrados en Granada, porque fue ahí donde se consumó la Reconquista. Esa fue la última gran batalla en que derrotaron a los árabes y se reapropiaron de España. Hay una frase muy famosa que conocemos, es el último suspiro del moro, como dice Salman Rushdie en su novela
novela homónima, le dice su madre a Abu Abdil, el último sultán de Granada, cuando se alejan rumbo al exilio, y voltea a Abu Abdil y ve Granada y llora, y su madre le dice: no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. Afirmación política y sexista, ¿verdad? Histórica, ¿sí? Hemos perdido España, hemos perdido Al-Andalus, hemos perdido España. Al mismo tiempo que se consumó la Reconquista, y con ello ganaron en todos sentidos, para su fe y para sus arcas también, los reyes católicos decidieron decretar, y este es un acto de antisemitismo puro, ¿sí?, decretar lo siguiente ante la comunidad judía muy vasta en España, y ahora diré dos palabras sobre ese punto porque me parece importantísimo que pensemos en ello. Decretar que los judíos que había en España debían convertirse o bien dejar el país. Empezó una de las múltiples diásporas del pueblo judío. En ese momento salieron por decenas de miles de España, otros se quedaron, se convirtieron por convicción o por conveniencia, pero nunca se quitaron lo que en el vocabulario de la época, el vocabulario infamante, se llamaba la mancha en la sangre, ¿sí? Si uno quería aspirar a un puesto, a un puesto de un secretario en la corte, o quería iniciar un negocio, entre sus trámites, los mexicanos sabemos mucho de trámites por culpa de los españoles, que nos heredaron, entre otras cosas, su burocracia, ¿verdad?, hace contratación de Sevilla y todos esos asuntos. Entonces, entre los trámites llevaba uno lo que haya sido, ¿no?, el equivalente del currículum, no había fotocopias, de todas saber que había copias de amanuense, de documentos de diferentes. Debía llevar entre esos documentos también un documento donde demostrara y probara sin sombra de duda la limpieza de su sangre. Eso quería decir que debería demostrar ante las autoridades que no tenía ascendientes árabes o judíos. Esto es una de las marcas infamantes a lo largo del siglo XVI, que comenzó en este año de 1492 con la expulsión de los judíos. Un acto de antisemitismo puro. Ahora, antes de ese año, durante la dominación árabe, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba en la corte alfonsí? ¿Qué pasaba en tantos lugares donde convivían a corralitos sin problemas, ¿verdad? Los judíos, los cristianos y los musulmanes. ¿Qué pasaba? Pues eso, que había una convivencia pacífica, que en Toledo había una sinagoga, había mezquitas y había iglesias cristianas, que en la corte de Alfonso X el Sabio, había rey cristiano, había judíos, árabes, ¿sí?, que muchos judíos son seguramente los autores de las maravillosas traducciones de los clásicos griegos y latinos al español medieval que se hicieron en la corte de Alfonso, ¿sí?, el rey sabio. Por otro lado, en Granada, en el Omeyato y en el sultanato, los califatos de Andalucía, los dignatarios árabes, los dignatarios musulmanes, y tenían siempre cerca de ellos en la corte sabios judíos y sabios cristianos. Debe haber sido un espectáculo fascinante, porque España estaba profundamente arabizada. ¿Qué quiere decir eso? Que las costumbres, en el vestido, en el habla, muchas veces, en las maneras de mesa, las formas de trato, estaban influidas y determinadas por quienes mandaban, los árabes. Pero mandaban quería decir, en este caso, pues que eran los gobernantes y cobraban tributo, lo que ahora llamamos impuestos, ¿sí? Mientras los judíos, los cristianos pagaran sus impuestos, pagaran sus tributos, tenían libertad de cultos, libertad religiosa, ¿sí? A los árabes les interesaba que pagaran sus impuestos. Todo lo demás era vivir más o menos en santa paz, ¿sí? Lo mismo ocurría en el Medio Oriente, curiosamente, ¿sí? Bueno, entonces, destaco este hecho porque hay una íntima relación entre los sabios judíos y los sabios árabes en España musulmana, ¿sí? En la Escuela de Traductores de Toledo, en la corte alfonsí, en el Omeyato de Córdoba, en el sultanato, en el califato de Granada. Hay una convivencia. Para mí eso es uno de los
hechos magníficos de la civilización, no diría occidental, porque es de la civilización a herencia, ¿sí?, de esa colaboración, de esa, digamos así, con una palabra un poco rara, no sé si existe, hermanación entre los judíos y los árabes, es la amistad entre el pensador palestino Edward Said, admirable, autor de un libro fundamental que se llama Orientalismo, de la historia moderna, y el gran músico Daniel Barenboim, que es judío. Ellos colaboraron en un concierto por la paz, por la reconciliación, por el alto a la guerra inicua, sangrienta que se lleva a cabo en Medio Oriente, ¿sí? Habría otros casos de los que vale la pena hablar, ¿sí? La solidaridad que han mostrado varios pilotos de la Fuerza Aérea israelí con el pueblo palestino al negarse a aprender los bombardeos que les ordenan porque les parecen injustos, sangrientos, genocidas. Por otro lado, también la organización Rabinos por la Paz, que da la pelea en Israel, desde dentro de Israel, por Dios, ¿sí? Dense ustedes cuenta, mi esposa, que sigue muy cerca estos temas y que por lo visto me preparó bien para esta clase, tiene en su estudio una foto de estos rabinos que llevan en hebreo escritas carteles que significan: tendámosle la mano a nuestros hermanos palestinos por la paz en esta región. Bueno, pero vamos otra vez a 1492. En ese año pues pasan un montón de cosas. Diré muy rápidamente que en ese año también aparece la primera gramática de la lengua española, firmada por el gran sabio Antonio de Nebrija. La primera gramática que hubo jamás está dedicada a la reina Isabel, ¿sí? A la reina Isabel, a quien repetidamente se ha buscado canonizar, se ha buscado convertir en santa, porque gracias a sus empeños como mujer emprendedora, decía hace rato, se ganó para la fe católica millones de almas, es decir, las de esta parte. Diré de pasada también que la influencia de la lengua árabe en nuestra lengua puede no ser parte de nuestra conciencia, no estamos conscientes de cuánto influye la lengua árabe en nuestra lengua, pero el español que hablamos ahora está recamado, está jaspeado de decenas, probablemente miles de arabismos. Para empezar, una palabra muy cara Rubén Darío, que es la palabra azul, el nombre del color azul viene del árabe. Bueno, y muchas de las palabras que empiezan con el artículo alberca, almohada, etcétera, alfaguara, etcétera. Bueno, pero volvamos a España, porque es importante para nosotros. Es el país en cuyo ámbito cultural nació en el que vivimos. En la primera mitad del siglo XVI, este país empezó a existir como tal, como un país mestizo, en el que se habla español, en el que la lengua es esta, muchas de las instituciones son también heredadas de España, trasplantadas de España aquí, incluida la burocracia, la institución de la burocracia, si es que es una institución, y la religión. ¿Sí? El padre de las Casas hizo una defensa magnífica de los derechos de los hermanos indios, ¿sí? En la controversia de Valladolid a mediados del siglo XVI, y además sentó las bases del moderno derecho internacional, ¿sí? Uno de cuyos pilares es la absoluta falta de legitimidad de acciones emprendidas por una nación en contra de otra cuando son invasiones, explotaciones de los recursos de otros países, sujeción de sus habitantes, ¿sí? Lo que han hecho los colonialistas desde siempre. El Imperio Español, curiosamente, a diferencia del inglés, del francés, del holandés, del belga, se preguntó si esto se valía o no, y se lo preguntó por boca de Fray Bartolomé de las Casas. A lo largo del siglo XVI, entonces, empieza también en España y también en México, en la Nueva España, lo que conocemos como los siglos de oro de la literatura española. Y los nombres nos salen casi automáticamente, ¿no? Cervantes, Quevedo, Lope de Vega, Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús, Fernando de Herrera, los hermanos Argensola y toda la nómina. Son un montón de escritores. Es un periodo de la historia de la literatura que culmina en este lado del mar, en este lado del Atlántico, con la vida y la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Entre todos esos figurones, grandes escritores, hombres admirables, algunos muy turbulentos, tormentosos, otros con unas vidas muy pintorescas, muy coloridas, como Lope de Vega, que era galán, seductor, un señor muy animado, ¿sí?
Lope de Vega Cervantes, bueno, ¿qué podemos decir sobre Cervantes, ¿verdad? Que no se haya dicho ya. Está esta figura que conocemos como Francisco de Quevedo, ¿sí? Un hombre, ese sí, de verdad, muy turbulento, ¿sí? Nació en la corte, es decir, que era lo que llamaremos en México un niño bien, nació en la corte, su madre era Aya, de la reina, ¿sí? Nació en medio del mundo de los Austria, en los estamentos mayores de la sociedad española, los estamentos superiores, son la verdadera lata, ¿sí? Quienes pensamos que las clases están mal, ¿verdad? La equidad, pues vemos que las clases, en realidad las clases sociales son un avance en relación con los estamentos de esa sociedad en la España de los Austria, que es una sociedad muy rígida, en la que es imposible prácticamente progresar. Bueno, Quevedo, si viviera ahora, no, yo creo que no podría vivir, no le darán empleo a ninguna universidad gringa por pronto, porque Quevedo cubría toda la lista de lo políticamente incorrecto. ¿Sí? Ha pasado tanto tiempo que nos quedamos, no sé si para bien o para mal, pero realmente no lo sé, solamente con la magnífica calidad de su obra literaria, de su poesía picaresca, de su poesía estoica, de su poesía de reflexión metafísica, con sus tratados. ¿Sí? Pero bueno, ¿por qué digo que era políticamente incorrecto, que cubría toda la lista de lo políticamente incorrecto? Porque era de un machismo violento y explosivo, ¿sí? No les voy a citar porque me ruborizo los versos en los que Quevedo habla de las mujeres de una manera, por decirlo muy suavemente, soez. ¿Sí? Era antisemita, nos interesa aquí, era imperialista, un derechista, ahora lo llamaríamos, pero de pies a cabeza, monárquico, proimperialista, ¿sí? Y un catolicazo de los que ya nos usan, ¿sí? Como el cardenal Norberto Rivera, más o menos, quizás el cardenal Norberto, demasiado rojillo para Quevedo. Participaba a menudo en las discusiones acerca del patronazgo de España. ¿Quién va a ser el patrón de España? ¿Va a ser Santa Teresa? ¿Va a ser Santiago? Unas discusiones que ahora nos parecen bizantinas, pero que eran el no va más de las polémicas, de los debates intelectuales y doctrinarios en aquella época. Quevedo no fue conocido en vida como poeta, su fama como poeta es póstuma, pero sí fue conocido como político y como tratadista. En España, como en todos lados, hay guerras literarias, pleitos entre los escritores, porque claro, todos los escritores son genios, y perdónenme si lo digo así, con cierta ironía, concentración literaria, pero pues es un problema, ¿verdad? Tenemos que hacernos cargo. Entonces hay envidias, piques, pullas, ataques, ¿sí? Góngora, que era el más grande poeta, y es el más grande poeta de la lengua española, era un hombre cuya fisonomía más o menos creo que conocemos, porque todos hemos visto, aunque sea de pasada, el retrato que hizo Velázquez. Ahí aparece como un hombre muy ceñudo, aunque era un hombre muy cordial, con mucho sentido del humor, sin mucho pelo ya, de nariz, de cabeza, de cara muy afilada, y una nariz prominente, que ha sido identificada a lo largo del tiempo histórico como rasgo distintivo anatómico de los judíos, ¿sí? Entonces, en los pleitos, llenos de envidia y llenos de hiel, de Quevedo contra Góngora y los seguidores de Don Luis, Quevedo escribió un soneto en el que dice: tú eres judío, ¿sí? Y empieza célebremente ese poema diciendo: yo te untaré mis obras con tocino porque no me las muerdas, Gongorilla, perro de los ingenios de Castilla. ¿Por qué? Porque hay una prohibición de comer carne de puerco, también entre los árabes, pero notoria y manifiestamente entre los judíos. Entonces, una vez untadas con tocino, con aceite de tocino, las obras de Quevedo, ya el perro Góngora no las va a morder, no las va a atacar. Este es un primer signo del antisemitismo quevediano. Pero hay otro, no un signo, sino un signo, digamos, desplegado, que es un texto
de un libro satírico que se llama La hora de todos y la fortuna conceso. Es una apenas prosa, libros como los de Quevedo, donde hay tal derroche de vocabulario. Uno apenas puede concebir cómo alguien tuviera en su poder y manejara con tal dominio tantas palabras de la lengua castellana. El gran señor de las palabras, ¿sí? De las miles, cientos, miles de palabras, no sé cuántas palabras utiliza, no sé si se ha hecho el inventario del vocabulario de Quevedo, pero da vértigo, ¿sí? Junto al vocabulario de Quevedo de don Miguel Serrat, muy poco, ¿sí? Es un vocabulario enjuto, más o menos limitado, y realmente Quevedo es, como digo, el gran señor de las palabras, ¿sí? La hora de todos y la fortuna conceso. Pásale, Adriana, por favor. ¿En qué lugares? No quería llamar tanto la Esta obra satírica es una obra moralizante, ¿sí? No voy a contarla, voy a decir dos palabras solamente rápidamente sobre en qué consiste la hora de todos, ¿sí? La hora de todos quiere decir, ya le llegó la hora a todos, pero ¿en qué consiste que le haya llegado la hora a todos? ¿Y qué tiene que ver la fortuna con eso? El texto de Quevedo empieza describiendo con un lenguaje estridente, pero al mismo tiempo muy brillante, una reunión en el Olimpo, ¿sí? Júpiter despierta de mal humor, preocupado, dice, y dice, pega gritos en la tierra, porque pegarlos en el cielo pues no corresponde, pues ya está en el cielo Júpiter. Entonces manda llamar a los dioses que acuden presurosos, ¿verdad? Marte, Venus, etcétera, y les dice, he sabido que en la tierra todo está mal, porque todo está revesado, ¿sí? Es decir, todo es injusto, quien tiene méritos está pobre y es despreciado, quien no tiene ningún mérito medra y prospera y se llena de riquezas. Entonces tenemos que arreglar esto, y la manera de arreglar, bueno, ¿quieren pasar? Por favor, aquí hay lugares. Bueno, como quieran, a lo mejor quieren tener la salida ya de Jonas. Entonces, bueno, esa es la situación. Júpiter quiere que las cosas se arreglen y para eso manda a llamar a la fortuna, ¿sí? Porque la fortuna no ha hecho su trabajo de acuerdo con las noticias que tiene de lo que ocurre en la Tierra. Llega la fortuna a la reunión en el Olimpo acompañada de su asistente, de su ayudante, que es la oportunidad, que es una criatura contrahecha, muy inquietante porque está prácticamente calva, pero tiene un mechón aquí. Para honrar los dichos, a la oportunidad la pintan calva, pero a pesar de que así la pintan, hay que tomar a la oportunidad por los cabellos. Por eso la ayudante de la fortuna, que es la oportunidad, tiene esta apariencia, tiene esta facha. Entonces dice, cuando dé la hora que yo te indique, le dice la fortuna, tú vas a cambiar las cosas y las vas a arreglar, aunque sea provisionalmente, a ver si aprendemos eso. Entonces, a partir de ese momento, hay un montón de diatribas sobre los estafadores que son los zapateros, los pasteleros, los boticarios. El primer cuadro, por ejemplo, presenta una botica. Entonces, cuando da la hora, la fortuna hace su magia, y entonces un camión de la basura que va pasando por ahí, se llenan los frascos que hay en la botica, y lo que hay en los frascos llenan los carros de la basura. Se intercambian, porque lo que ven es la diatriba contra los boticarios. Es nocioso, ¿no? Se llena de manías, ¿no? Odiaba a los pasteleros y esto. Bueno, el cuadro número 39 de La hora de todos y la fortuna conceso es un pasaje de la literatura española sobre los plebedianos, los plebedistas, los estudiosos, pasan como muy rápidamente, ¿sí? De esto no vamos a hablar, ¿sí? Se conoce como, es la historia de los monopantos, ¿sí? Piensen ustedes qué palabra tan interesante, los monopantos. Hace rato les dije que Quevedo era conocido como diplomático, como político, también como tratadista. Bueno, estaba metido hasta las cejas en la política de su tiempo. No están claras las causas de su muerte, de su encarcelamiento cuando ya era un hombre mayor, que muchos atribuyen a eso su muerte posterior, por
muy poquitos años después, pero parece que tenía un pleito casado con el hombre más poderoso de Europa, el padrino del rey Felipe, conocido como un gran señor de Guzmán, el conde duque de Olivares. El conde duque de Olivares era, junto con el cardenal Richelieu y los príncipes ingleses y los príncipes electores en Alemania, el hombre más poderoso de Europa, probablemente por encima de aquellos. Todavía España era lo suficientemente poderosa como que había empezado la carcoma y el deterioro de la sociedad española y de la corte y el dispendio y todo lo que sabemos. Pero el conde duque era el más poderoso de Europa. No es exagerado decirlo, ¿sí? Vean ustedes, si les interesa, cómo se representa pictóricamente el poder, el cuadro que hizo Velázquez del conde duque. Entonces, Quevedo tenía un pleito con el conde duque, porque y en ese pleito intervenía su radical, su rabioso catolicismo. Uno de esos pleitos consistía en que a Quevedo no le parecía que el conde duque tuviera tratos con los portugueses, y en especial con los banqueros portugueses, muchos de los cuales eran de origen judío. En este cuadro de la Hora de Todos hay una reunión en un lugar que apenas se disimula, Salónique, dice Quevedo, en realidad es Salónica, un lugar emblemático de la diáspora judía, porque por ahí de ese puerto salieron, o a ese puerto llegaron, no me acuerdo bien cómo es la cosa, muchos de los judíos durante la diáspora. Entonces, en ese lugar se juntan los rabinos de muchísimos lugares de Europa y del Medio Oriente y los monopantos, ¿sí? En la cercanía de Salónique hay una isla, que es la isla donde viven los monopantos. Monopanto es una palabra compuesta, es una acuñación de Quevedo, quiere decir los hombres que valen por todos, cada uno de ellos vale por todos. Es un cuadro de la corte del conde duque, ¿sí? Y los rabinos son quienes hablan con los monopantos y les dicen: tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Para qué? Aquí está el momento delicado de esas estampas, de esa escena. ¿Para qué? Para apoderarnos del mundo. Nosotros somos buenos negociantes, buenos prestamistas, buenos usureros, tenemos el control del dinero, ¿sí? Estamos con intereses siempre convenientes para nosotros, y si nos aliamos con ustedes, los monopantos, pues el mundo va a ser nuestro gran botín. El discurso del rabino que toma la palabra es un discurso lleno de furos, ¿sí? Furos que venían arrastrándose desde el siglo IV, desde el siglo VI contra los judíos. ¿Por qué? Porque los muy cristianos, cristianísimos personajes como Quevedo, ¿sí?, siempre han hablado de que todos somos hijos de Dios y de que el amor cristiano, la caridad cristiana, incluye a todos los hijos de Dios. Sin embargo, hay una reserva frente a la comunidad judía, ¿sí? Porque sabemos por el Nuevo Testamento que la actitud pasiva del Sanedrín en la muerte de Cristo llevó a que los romanos ejecutaran, crucificar a Cristo, ¿sí? Uno de los profetas más notorios, el más notorio, ¿verdad? El escritor Ricardo Berebel decía: el famoso profeta Jesucristo. ¿Quién sabe qué dijo, verdad? Es una cosa rarísima. Bueno, está fuera de duda que, desde el punto de vista político y legal, los romanos fueron quienes ejecutaron a este hombre, que se decía hijo de Dios, pero en la imaginación de Occidente, la culpa, la responsabilidad recae más bien directamente sobre el Sanedrín, que se abstuvo, ¿sí? Y se lavó las manos por medio de su principal representante, Poncio Pilato, ¿sí? Se abstuvo. Este hecho desencadenó en la imaginación occidental, y especialmente cristiana, la idea de que la culpa de la muerte de Cristo había sido de los judíos del Sanedrín, ¿sí? Y de ahí a decir los judíos mataron a Cristo, no había más que un paso que se dio con mucha facilidad entre el siglo IV y el siglo VI. De modo que todos somos hijos de Dios, la caridad cristiana es universal, es una religión católica, eso quiere decir universal, ¿verdad? Pero los judíos están aparte. Ellos probablemente no merecen tanto la caridad cristiana o el amor de la Iglesia católica. Lo dejo en el aire
o mejor dicho, lo relaciono de inmediato con el destino que tuvo la fábula de la isla de los monopantos en la obra de Todos de Quevedo, porque es un destino atroz. Yo, por un escritor alemán de muy segunda categoría, si ustedes quieren leerlo, yo leí nada más la mitad del libro, solo porque no puedo ponerlo. Lo leí en inglés, ¿sí? Se llama Biarritz. ¿Cómo? Biarritz. Es una novela que se llama Biarritz. Pero, en fin, en diferentes lugares de su obra está lo mismo que ahora voy a contar, pero especialmente ahí, ¿sí? En Praga hay una reunión de rabinos que tiene las mismas características y las mismas, digamos, pasos escénicos de la obra de Todos. Es decir, está la huella de Quevedo en la obra de este escritor alemán que se llama Hermann Welsche, o como se pronuncia, ¿sí? Hermann con N, Welsche. Hermann Welsche. Esa novela la publicó con un seudónimo, Sir John Radcliffe. Entonces, entre comillas, vamos a ponerlo para indicar que es un seudónimo. Esa novela reproduce en sus grandes líneas la isla de los monopantos de Quevedo, ¿sí? En el Boletín Hispanic, que es una revista de estudios hispánicos, un hispanista belga, holandés, demostró la relación estrecha, la relación, digamos, de causa-efecto, de precedencia, de genealogía, de influencia, como decimos en los estudios literarios, de la obra de Todos en la novela de Goethe, ¿sí? Ahora, en esta secuencia, que tiene dos momentos, Quevedo, la novela de Goethe, hay un tercer momento, que es donde la cosa se pone, como dije hace un momento, verdaderamente atroz, ¿sí? Que es la fabricación de un libelo antisemita llamado Los Protocolos de los Sabios de Sion, que tiene exactamente la misma estructura, ¿sí? La convocatoria a una reunión de rabinos con la finalidad de apoderarse del mundo por medio de maniobras económicas, por medio de la usura, de los negocios financieros, etcétera, etcétera. No sabemos quiénes fabricaron, quiénes escribieron y quienes difundieron sobre todo los protocolos de los sabios de Sion. Pero lo que sí sabemos es que lo hicieron con una finalidad: desencadenar las agresiones, los ataques a los judíos en Europa, ¿sí? Esos ataques empezaron curiosamente en Rusia, en la Rusia zarista, con la misma finalidad que tuvieron los reyes católicos: apoderarse de las riquezas de los judíos, ¿sí? Diré rápidamente que la explicación de la riqueza de los judíos es muy clara desde el punto de vista histórico. Les estaba vedado, por supuesto, la carrera eclesiástica, no se diga la carrera militar, ¿sí? Muchas actividades comerciales estaban confinados a los negocios que tienen que ver con los préstamos con interés. Efectivamente, ellos fundaron los bancos, el Banco de Génova, el Banco de Venecia. ¿Y por qué se llama banco? Porque no tenían un lugar donde despachar, entonces estaban en la calle sentados en un banco, ¿sí? Entonces ese era el banco de los judíos. Ahí va uno a pedir prestado, como en el Mercader de Venecia, ¿sí? El príncipe le va a pedir prestado a Shylock y todo, y entonces se desencadena el drama. Ya nos llevaría un poquito lejos a hablar de Shakespeare, pero por Dios, es un tema extraordinario, ¿sí? Los Fúcar. ¿Perdón? Los Fúcar. Sí, los Fúcar en Alemania, exactamente. A Carlos V, y que nunca le pagaron, pero todos eran los dineros, esas guerras y esos movimientos imperiales, colonialistas, imperialistas, esas navegaciones, se tenían que pagar en alguna forma. Entonces, bueno, pero vuelvo a los protocolos de los sabios de Sion. En cuanto a lo que yo he leído, creo que puedo decir que entre los candidatos, por lo menos en mi opinión, más probables, casi seguros, de autores de los protocolos de los sabios de Sion, es un libro abominable, ¿eh? Perdón, no debería decir mi opinión, ¿verdad? Están los miembros de la policía secreta zarista, la Ojrana, ¿sí? Que se ocupaba de reprimir a los anarquistas, a los revolucionarios, a los decembristas, entre los que se llevaron, por cierto, de corbata al gran Fedor Dostoyevsky, le pusieron un susto pavoroso en la prisión de Pablo y Pedro en San Petersburgo, le hicieron un simulacro de fusilamiento, por poco se muere de miedo el hombre. No. Sí, pero efectivamente era amigo de los decembristas, víctimas de esta policía secreta, policía política, la Ojrana,
quiere decir los negros, ¿sí? Los negros, como los fascistas, los camisas negras, los negros. Entonces, la hojrana es probablemente, en las oficinas de la hojrana se fabricó este libelo llamado los protocolos de los sabios de Sion. Los protocolos de los sabios de Sion se escribió y se difundió a fines del siglo XIX y preparó el terreno para el despliegue del antisemitismo en el siglo XX, cuya culminación, no necesito ustedes recordarles, que ocurrió en los años 30 y sobre todo en los años 40 de nuestro siglo XX, en los campos de concentración y en los campos de exterminio de la Alemania nazi, ¿sí? Entonces, no es, trato de hacerles ver con la mayor claridad posible, que ustedes depende de conocer los textos, trato de hacerles ver, digo, con la mayor claridad posible, cómo de la obra de Quevedo y de este pasaje en la estampa 39 de la Hora de Todos se desprende la novela de Goethe, ¿sí? Y cómo la novela de Goethe influye en la preparación de los protocolos de los sabios de Sion. Estas tres obras son clara y definidamente antisemitas, y su meollo, su parte principal, central, es la idea de una conspiración judía para apoderarse del mundo. Si los judíos se quieren apoderar del mundo, no lo vamos a permitir, dicen los antisemitas, ¿verdad? Es decir, tenemos que oponernos a esta conspiración, oponernos de cualesquiera maneras imaginables. El gran historiador Raúl Hilbert es uno de los entrevistados en la película Shoah de Claude Lanzmann, y ahora les diré dos palabras sobre esta película. Dice: la historia de los judíos a partir del siglo IV y del siglo VI en Europa es la historia de una oración que se va volviendo cada vez más pequeña, ¿sí? Es la oración que dice: ustedes no pueden vivir entre nosotros como judíos, dicen los cristianos de Europa, ¿sí? Ese es el punto de partida y la oración que se va recortando, ¿sí? Ustedes no pueden vivir entre nosotros como judíos, ¿sí? O se convierten, o se van, o es el momento menos pernicioso, menos inicuo del antisemitismo en la historia de esta frase. Ustedes no pueden vivir entre nosotros como judíos. Entonces, o se van o se confinan en nuestras ciudades, en esos lugares que conocemos como guetos, ¿sí? La historia de la palabra gueto es un poco difusa, no se sabe si viene de borghetto, diminutivo de la palabra, tú sabes, italiano, de la palabra ciudad, o tiene que ver con los negocios metalúrgicos, las herrerías, porque allí estaban también en la cercanía o en la vecindad de los guetos. Pero la palabra es muy conocida, ahora sirve sobre todo para designar los barrios donde viven los negros pobres en los Estados Unidos, pero originalmente los guetos son el gueto de Praga, el gueto de Venecia, el gueto de Génova, el gueto de Varsovia, de infausta memoria en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, dice Raúl Hilbert, este es el primer postulado. Ustedes no pueden, la primera orden, la primera advertencia, ustedes no pueden vivir entre nosotros como judíos. Se confinan en el metro, en el gueto, o emprenden la diáspora. ¿Se van? ¿Sí? Perdón, ese es el confinamiento en el gueto. La segunda parte es recortar como judíos, ¿sí? Ustedes no pueden vivir entre nosotros. Eso es el principio de la diáspora, la expulsión de España, por ejemplo, ¿sí? Y la tercera parte, pues, es el siguiente recorte que practican los nazis, amparados por la idea de la solución final. Ustedes no pueden vivir. Ustedes no pueden vivir entre nosotros como judíos. El gueto es el primer momento. Ustedes no pueden vivir entre nosotros, la diáspora. Ustedes no pueden vivir. Shoah, el holocausto, el exterminio sistemático de proporciones industriales de los campos de exterminio de la Alemania nazi, ¿sí? Shoah quiere decir desastre, catástrofe, ¿sí? Y es el título, ahora paso a hablar un poquito de cine, de la magnífica película de Claude Lanzmann. Es una película, es asombroso lo que pasa en estos tiempos, se puede ver completa en YouTube, está completa, está claro, está parcelada, dura 9 horas. Es una novela, es un libro, es una película difícil de ver, porque es muy dolorosa, muy
penosa, ¿sí? Está hecha a base de entrevistas con sobrevivientes del Holocausto, con especialistas como Raúl Hilberg, con polacos, por ejemplo, vecino Auschwitz. Auschwitz es la palabra polaca, Auschwitz es la palabra alemana, ¿sí? Con todo tipo de personajes que tienen que ver con el Holocausto, con la Shoah, ¿sí? Es un documento formidable de nuestro tiempo y está complementado por una película muy corta, de poco más de 30 minutos, que se llama Noche y Niebla. También de un director francés que se llama Alain Resnais, ¿sí? Alain Resnais es el director de y el otro es Claude Lanzmann, amigo de Sartre, amigo de Simone de Beauvoir, que escribe el prólogo del libro, porque Shoah es dos cosas, la película y el libro, ¿sí? La película de Alain Resnais se llama en francés Nuit et Brouillard. Noche y niebla quiere decir esto. Es un poco raro, dice, ¿por qué se refiere a eso? ¿Por qué se usar esta frase para llamar una película sobre los campos de exterminio? Porque uno de los edictos o decretos del Tercer Reich se llamaba así, se llamaba Nacht und Nebel, ¿sí? Nacht und Nebel, noche y niebla, y era un decreto para organizar los territorios conquistados por el ejército alemán, para administrarlos de modo que los prisioneros tomados, llevados a los campos de concentración y de exterminio, todos esos prisioneros fueran más bien borrados, que nadie supiera qué es lo que les había pasado, que se hundieran. Lo conveniente era, según este decreto, según esta voluntad del Tercer Reich, que se hundieran en la noche y la niebla, es decir, que no quedara testimonio. El gran escritor italiano judío Primo Levi, ¿sí?, cuyos libros son testimonio desgarrador, porque sobre todo pensando en la muerte de Primo Levi, que se suicidó. No sabemos muy bien por qué se suicidó, pero todo indica que no pudo con los recuerdos de Auschwitz. Dice, es que los capos en el campo de exterminio nos decían: nosotros ya ganamos la guerra, y ustedes, aunque la perdamos militarmente, nosotros con ustedes, ¿sí?, los encerrados en los campos de concentración, ya la ganamos. ¿Por qué? Porque hemos sido capaces de hundirlos en la noche y la niebla y de despojarlos de su humanidad, ¿sí? Apenas se pueden leer los libros de Primo Levi porque son un testimonio incesante y cesante de una humillación apenas posible, ¿sí? A este libro que en inglés se llama Sobrevivencia en Auschwitz, que se llama, en realidad en italiano se llama Secuestro e un uomo, si esto es un hombre, porque su tema es precisamente el despojar de la humanidad a los prisioneros, ¿sí? Ahora, perdón, voy a regresar un momentito al tema porque la secuencia no acaba en los protocolos de los sabios de Sion, ¿sí? Lo que pasa es que me da un poco de pena hablar de esto porque es un libro que todavía no he leído, aunque te me muero de ganas de leerlo, ¿sí? Está La Hora de Todos, está la novela de Goethe, están los protocolos de los sabios de Sion, y en años recientes un libro de Umberto Eco que se llama El cementerio de Praga. Como recuerdan ustedes, les dije hace un momento que la reunión de los rabinos en la novela de Goethe ocurre precisamente en el cementerio de Praga, ¿sí? Entonces, esa historia no termina ahí, la literatura de tema antisemita, aunque desde luego Quevedo, Goethe y los autores de la Ucrania, los autores de los protocolos de los sabios de Sion, son todos antisemitas, no Humberto, ¿sí?, que es un hombre digno de toda nuestra admiración, de toda nuestra gratitud por su inteligencia y sus posiciones, en fin, su humanismo, ¿no?, un humanista moderno. Bueno, los católicos, los cristianos, efectivamente, como dije hace un rato, hacen una excepción en su calidad,
supuestamente universal católica, con los judíos. De ello fue ejemplo e ilustración un incidente que hubo en Francia hace algunos años, en los años 80, 90, no recuerdo bien, un incidente que involucró a un hombre muy humanitario que se llamaba el abate Pierre, ¿sí? Un hombre que había sido miembro de la resistencia contra la ocupación alemana, la ocupación nazi en Francia, un héroe de la guerra, un héroe de la resistencia, que dedicó su vida, después de 1945, a cuidar a los pobres, a darles techo, a darles comida, a cobijarlos en el frío invernal, en fin, hacer una labor caritativa regida por el amor cristiano, ¿sí? Era uno de esos, era como Madre Teresa. Habría que investigar sobre Madre Teresa qué pasa por ese lado del antisemitismo, no sé muy bien. Entonces, el abate Pierre era muy amigo de un personaje diferente de él desde el punto de vista de la doctrina, del pensamiento político, que era Roger Garaudy, ¿sí? Un destacado miembro del Partido Comunista Francés. Marxista ortodoxo, militante, también había participado en la resistencia y eran amigos. Ahora, Roger Garaudy fue una conversión, ¿sí? De marxista se convirtió en musulmán, cosa que fue muy desconcertante para todo el mundo y por supuesto para sus amigos de la vieja izquierda comunista en Francia y para un amigo suyo como Abate Pierre. ¿Qué te pasó? Pues te pasaste a los infieles, ¿no? Ya eres bastante infiel, marxista, ahora eres peor todavía, eres musulmán. Y escribió Garaudy un libro muy discutible, aparentemente muy erudito, que se llama Los orígenes del Estado, que es un libro antisemita, que desató una polémica muy grande entre la izquierda, en el seno de la izquierda francesa, y que fue defendido airadamente por el abate Pierre, que también cayó en el laberinto del antisemitismo. Y en el curso de defender a su amigo Roger Garaudy, cayeron declaraciones pues verdaderamente inaceptables. Quedaron ensuciados estos personajes. Los apoyaba entre otros un individuo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que se llama Robert Faurisson, que es un especialista en la literatura. Pues. Me da un poco de pena decirlo, pero yo tengo un par de libros de Faurisson en mi bibliotequita, porque Faurisson es un hombre muy cercano a Jean-Marie Le Pen, el fascista francés que encabeza el Partido Nacional. Encabeza el Partido Nacional. El Partido Nacional de la derecha francesa, pro-nazi, filofascista, ¿verdad? Robert Faurisson es sujeto de Le Pen y se alió con el abate Pierre, el cristiano benefactor de la humanidad, y con el antiguo marxista musulmán ahora Roger Garaudy. Como aparece ese pasaje de Shakespeare muy famoso, ¿no? Shakespeare se refiere a la miseria, dice: la miseria hace strange bedfellows, ¿sí? Extraños compañeros de cama, ¿verdad? En este caso, digamos, la política y el antisemitismo forman unas compañías en la cama muy raras, unas combinaciones muy raras en la cama. Marxista musulmán, cristiano, humanitario, filofascista, pro-nazi y un investigador bastante considerable, especialista en la obra de Gerard de Nerval. Muy interesante. Robert Faurisson es uno de los consentidos del presidente de Irán, ¿sí? Cuyo nombre siempre me cuesta muchísimo trabajo decir. Ahmad Ahmadinejad, ¿sí? Le ha hecho muchos honores y toda la cosa en Irán. Entonces, habría que decir otra cosa acerca de las películas, ¿sí? La película de Alain Resnais, de los años 50, la película de Klaus Lassmann también por ahí, o de los años 60, una película muy larga, y una película que llama mucho la atención y que creo que muchos hemos visto, que se llama La lista de Schindler, de Steven Spielberg, que alguna vez he oído describir como la glamorización del Holocausto. No tengo una opinión muy definida sobre este asunto. Solamente les diré que yo prefiero, si quiero saber a través de los medios cinematográficos, del cine, sobre el Holocausto, prefiero ver a Alain Resnais y a Claude Lanzmann que a Steven Spielberg. No tengo nada contra la película de Spielberg,
pero algo hay de cierto probablemente en la movilización de los documentos. Es un tema delicado sobre el que no voy a abundar. ¿Sí? Ahora, hay que decir que con todo lo admirable que es Oscar Schindler, a miles de personas, casi todos ellos judíos, hay otros personajes menos olvidados y que no han recibido el homenaje de una gran película de producción hollywoodense, como Gilberto Bosques, ¿sí? y Luis Rodríguez, ¿sí? En términos, digo, una vida humana es valiosísima y salvarla es admirable en medio de tantos riesgos, tantos peligros, como los que pasó Oscar Schindler. Pero si a números fueran, si se tratara de una competencia, Héctor, entonces Gilberto Bosques le ganaría de calle a Oscar Schindler, porque salvó. La lista de Schindler tiene ¿cuántos nombres? Tiene como unos miles, 2000 nombres, algo así. Sí, Gilberto Bosques se supone que salvó no solamente judíos, sino también judíos españoles en un número mucho mayor, más o menos 40.000 personas. Entonces, familias enteras, hay una película muy bonita también, que yo pongo en este mismo número nos vemos pronto, de películas realmente interesantes sobre este tema, que se llama Visa al Paraíso. Visa al Paraíso es una película hecha hace poco en nuestro país, notable. Todavía falta una película sobre Luis y Rodríguez, ¿sí? Ahora, ya no me da tiempo de hablar de muchos otros temas que me... Oye, David, hay una película que acabo de ver la semana pasada, se llama La Mochila Mexicana, ¿sí? Precisamente sobre el exilio español. Ahí sale la historia de Gilberto Bosques y del otro general que estaba en Vichy, ¿sí? Salvando judíos, ¿sí? Por instrucciones de Lázaro Cárdenas del Río, ¿no? Claro, exactamente. Es una muestra de la generosidad de la política exterior mexicana, que ha establecido y ha puesto en práctica el derecho de asilo y una política de puertas abiertas ante los perseguidos políticos, ¿sí? Del nazifascismo, de las dictaduras de derecha, de violentísimos militares de diferentes lugares del mundo, los 70 de América, de Sudamérica, etc. ¿Sí? Entonces, ya no me puedo ocupar de otros escritores como el poeta norteamericano Ezra Pound o el gran escritor francés Louis Ferdinand Céline, ¿sí? Pero bueno, vale la pena, creo yo, reflexionar sobre estos asuntos, documentarse, pero sobre todo reflexionar, ver, situar esa reflexión nuestra en un horizonte histórico, en una perspectiva histórica. La historia no es nada más el cuento de los hechos, el recuento de los daños o los datos sobre las grandes batallas, las conquistas. También es una disputa de valores, ¿sí? Entonces damos por sentado que los nazis tenían que perder la guerra porque eran los malos, ¿sí? No está tan claro, puede haber ocurrido de otra manera. No sé yo, realmente. Robert Faurisson es el emblema del intelectual que afirma, con un aplomo muy sospechoso, que el holocausto en realidad no tuvo lugar, que los alemanes no mataron a tantas personas como dicen que mataron, y que mucho menos todavía las mataron de esa manera tan absolutamente inhumana y cruel. Sí. Yo no tengo más que mostrar este libro frente a esta afirmación que conocemos con un nombre que es otro ismo, como el antisemitismo, y su complemento perfecto, que es el negacionismo. ¿Sí? Digamos, una forma de pensar, una opinión que está circunscrita históricamente a los últimos 60, 80 años. ¿Sí? El antisemitismo es muchísimo más viejo, pero desde luego es una inflexión o una vertiente o un desprendimiento doctrinario, entre comillas diríamos así, del antisemitismo que viene de Europa, desde luego, ¿sí? Ahora, creo que no podemos decirle a nuestros compañeros, a los alumnos, piensen como yo, pero sí podemos decirles, estos son los datos, esta es la información, esta es la historia de esta postura y lo que ha habido
que tenemos como consecuencia, ¿sí? No me ocupo en absoluto, aparte del asunto terminológico sobre la palabra israelí, de la política del gobierno de Israel, ¿sí? Que yo esté o no de acuerdo, no estoy de acuerdo con la política militar, expansionista, colonialista en la Franja de Gaza, es otro asunto, es un asunto relacionado con todos los anteriores, pero el antisemitismo la historia del antisemitismo es una historia larguísima, ¿sí? De varios siglos, ¿sí? De 16, 17 siglos de duración, ¿sí? Es interesante que los documentos desclasificados en Moscú de los archivos de la KGB y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la URSS revelen el papel que tuvo José Stalin en la creación del Estado de Israel, cosa que me resulta sorprendente. Claro, en 1947 y 1948, que son los años preparatorios para la fundación del Estado de Israel, los ingleses, por ejemplo, no tenían una política definida frente a la idea de que comunidades judías se establecieran en Palestina. Ellos estaban haciendo negocios con los egipcios, los que ahora son enemigos de los israelíes, ¿verdad? Estaban aliados con los ingleses. Los ingleses no veían con buenos ojos el establecimiento del Estado de Israel. Quien lo veía con buenos ojos porque le abonaba el terreno de su política antisemita era José Stalin. Perdón, que se vayan de aquí. También se presume, y hay un tratado, que el gobierno británico tiene una deuda con los judíos, y entonces está en un tratado, ¿sí? También les paga con apoyarlos en ocupar el Eso lo sabemos porque están los rotos. Estado, pero lo que no Estado sabemos sionista, es la postura de la URSS frente a la creación del Estado de Israel. Claro. Eso sí, digo, el lobby israelí, el lobby judío en Estados Unidos está clarísimo, eso está claro. Pero lo otro está poco en la sombra, ¿sí? Son documentos desclasificados en los últimos 5 años. Entonces, es un tema muy vasto y me apena tratarlo con tantas limitaciones, ¿verdad? Pero creo que podemos ahora sí, si le parece a las maestras Carla Montalvo, Adriana González, Adriana Jiménez, y también abrir el debate. Comentar en un momento dado que este surgimiento del fascismo, ¿sí? En Europa, tanto en Italia como en Alemania, surge precisamente para erradicar al fantasma bolchevique, y en el cual estaban pues realmente en contubernio, nada más que muy velado, ¿sí? Los países aliados, entre comillas, ¿sí? Porque ellos decían, bueno, que invada todo Europa del Este. Ojo cuando invada, ojo que nunca pensaron que iba a entrar por el corredor de Varsovia. Entonces, los propios aliados pues eran aliados del 12 años duraron, digo, y lo vemos cuando entrevistan en el tribunal de Nuremberg, entrevistan a Krups, que era un judío y hasta la fecha tiene una empresa transnacional, y tenemos que recordar que los alemanes se fusiona, entre comillas, nobleza con la clase empresarial a finales del siglo XIX, y que se da la unificación y todo esto con Bismarck. Pero cuando entrevistan a este señor Krups, le dicen que qué opina del gobierno de Hitler, y está en los juicios de Nuremberg, está textualmente en los tribunales de Nuremberg, y dice que bueno, pues boyante economía, 12 años de relajamiento económico, de expansión, porque Alemania pues, lógicamente llega tardíamente a ser colonial, y ellos lo que querían era expansión, ¿no? Territorialmente. Y entonces, bueno, le preguntan, ¿y qué opina del Holocausto? Entonces la respuesta es muy interesante, porque Hitler es simple y llanamente donde ellos se solapan, claro que con otras, podríamos decir, problemas psiquiátricos, ¿no? Ya. Pero le dice, bueno, cuando se compra un caballo, no se le ven los pequeños defectos. Es muy interesante, y está textualmente en los juicios en el tribunal de Nuremberg, cuando se entrevistó a este señor. Y es muy interesante porque ahí pues, nos deja ver que todos los títeres que ponen son los que cubren el perfil para el capital transnacional, ¿no? Y los judíos se querían aliar con Hitler, pero Hitler no lo permitió al principio. Sí. Quisiera resaltar en honra a Gilberto Bosques que en ese momento, si bien no Cárdenas, que más bien operaba políticamente, el Estado mexicano contemporáneo era pues,
antijudío, el profesor García Diego lo menciona, y estaba muy claro que no podían venir y que había cuotas específicas para los intelectuales, del color que fueran, del lugar que fueran. Y bueno, a los empresarios, ¿no?, que también los requerían en Latinoamérica. Y entonces, ante no la postura de Cárdenas, sino del Estado antisemita, la postura de Gilberto Bosque de decir, bueno, no, ni modo, van a ir los judíos como tales, pues me parece lo entrona todavía en un heroísmo que espero que nunca se olvide. Por supuesto. Esto que señalas me recuerda también, por ejemplo, la legislación de la Ciudad de México, ¿sí? La despenalización del aborto y la defensa, la protección legal a las uniones de parejas homosexuales, ¿sí? Piensa que es un caso parecido. En los 20 millones de chilangos son anti-homosexuales, ¿sí? Tú pregúntale a cualquiera en esta cuadra y haz un censo, haz un levantamiento censal de las opiniones. Que se mueran los maricones, ¿sí? Entonces, es una ley democrática la ley que yo creo que sí. Yo creo que se juegan ahí valores que están por encima de la opinión mayoritaria, como en el caso del antisemitismo mexicano. Yo tengo muy presente porque el hecho de que la población en México, como desprendimiento natural del catolicismo predominante, ¿sí?, es consecuentemente antisemita. Uno de los hechos más atroces y más perversos, fruto de la ignorancia, fue una breve temporada de antisemitismo que duró varias semanas en México a raíz de las consecuencias del terremoto de 1985, en septiembre, ¿sí? Como ustedes saben, hubo talleres de costureras, edificios donde había talleres de costureras que se derrumbaron trágicamente en la calzada de Tlalpan, ¿sí? Hubo artículos en el periódico Excelsior, ¿sí?, varios artículos firmados por gente de izquierda, ¿sí?, como René Aviles Favila y Gonzalo Martré, ¿sí?, que decían: estos son negocios de los judíos y ellos son los culpables, los asesinos de estas costureras. Y entonces hubo una reacción antisemita en la población del Distrito Federal que por fortuna se fue disipando y se fue desvaneciendo. Digo que era un error porque los dueños de esos negocios eran libaneses, ¿sí? Pero para la mentalidad ignorante, para la mentalidad poco documentada, da lo mismo que sean libaneses, turcos o judíos. Son todos judíos, porque es la palabra infamante que permite la agresión, que permite la pequeña, miserable, inmoral campaña antisemita encabezada, en este caso, por militantes de la izquierda mexicana, ¿sí? Desde luego, a mí, en principio, o por principio, me parece que el antisemitismo no debe formar parte en absoluto de los ideales de un movimiento que se llama de izquierda. Por desgracia, hay muchos compañeros de izquierda que son antisemitas. Yo colaboraba en aquel momento. ¿A qué lo atribuyes? ¿Perdón? ¿A qué atribuyes eso? A la estupidez y a la ignorancia, sencillamente, y a la inmoralidad de la gente que no quiere informarse y a la que no le cuesta ningún trabajo soltar opiniones que son irresponsables y criminales. Mira, uno puede decir, en Estados Unidos, aquí hay un pleito, hay una discusión, una teórica. Si tú en Estados Unidos dices que maten a los judíos, entonces te ampara una enmienda constitucional que protege la libertad irrestricta de expresión. Pero si tú dices eso en Francia, te castigan. Hay una ley que se llama la ley Guizot, que te dice cualquier manifestación de orden antisemita debe ser castigada por la ley. Por eso, me hubiera gustado hablar, pero ya no hay tiempo, del libro de Luis Ferdinand Céline que se llama Bagatelas para una masacre, que está prohibido, ¿sí? También los protocolos de los sabios de Sion está prohibido en Francia. Aquí puedes comprar en las librerías de Donceles los ejemplares que quieras, si es que hay en los protocolos de los sabios de Sion. Pero eso está prohibido en Francia. Es decir, no hay libertad de expresión irrestricta, porque hay cosas que se dicen que la ley francesa juzga peligrosas, que juzga como delitos, ¿sí? Ese fue el problema con Forizón, porque lo demandaron, ¿sí? Le dijeron: usted no puede andar diciendo esas cosas de que el holocausto no ocurrió, que es una mentira,
que es, por supuesto, siguiendo la línea Quevedo, Wessel, los protocolos, etcétera, que esto es una estrategia de la conspiración judía para apoderarse del mundo. No puede usted decir eso, lo vamos a multar, lo vamos a meter en la cárcel. Yo la verdad no sé de qué lado irme, si del lado de la libertad de expresión irrestricta o del lado del castigo de este tipo de manifestaciones. No lo sé. ¿Sí? David, y también hay una confusión, ¿no? Es decir, estar analizando los actos del Estado o de los estados, sobre todo de las potencias, no es lo mismo a analizar a las naciones, ¿no? Es decir, el pueblo judío no es lo mismo que está, como tú lo comentabas con antelación, bueno, también hay manifestaciones en contra de todo este crimen de genocidio de que están cometiendo el Estado judío, el Estado israelí, y la misma... El Estado israelí, porque no podemos confundirlos. Exacto, los pueblos no es lo mismo, ¿sí? A las acciones de los estados, es lo que estamos comentando, ¿no? No es lo mismo, es la confusión que la gente tiene, ¿no? Yo no quiero ocuparme demasiado de la política del Estado de Israel, porque me parece que no tiene un lugar muy definido en una pequeña historia muy sintética, muy sinóptica de la idea del antisemitismo. ¿Sí? Porque esto es muy reciente, esto empieza a pasar en 1948. Es trágico, es desgarrador, es injusto, lo que quieras y mandes, pero no es solo una parte del tema, es solo una parte del tema. ¿Sí? Y a mí me inspira muchísima simpatía la serie de no solo manifestaciones, sino movimientos organizados dentro de Israel. Dentro de Israel. Los rabinos, los pilotos de la Fuerza Aérea Israelí que se niegan a los bombardeos, tienen un nombre muy, muy hermoso, los refugieniks, es decir, los que se rehúsan. ¿Sí? ¿Y qué les pasa? Los degradan, los encarcelan, los castigan, les quitan sus propiedades, los fastidian porque no quieren atacar a los palestinos, a los árabes que están en la franja de Gaza. No quieren suscribir de bulto con bombardeos una política con la que no están de acuerdo. ¿Sí? Yo prefiero aliarme con ello que muchas veces con una izquierda un poco dudosa, irreflexiva y desinformada. ¿Sí? Es decir, bueno, no digo más, porque está en automático decir, lo hemos dicho en cartas, etcétera, ¿sí? Pero me parece insuficiente decir, la política, estamos en contra del antisemitismo, pero también está, para que no se piense que somos antiárabes, ¿verdad? También estamos en contra de la política del Estado de Israel, en contra de los palestinos, ¿sí? Está bien, hay que decirlo. ¿Sí? Hay muchos judíos ateos, muchos judíos seculares. Hay una gran literatura de la que no me he podido ocupar, por desgracia, en Estados Unidos, de judíos que son absolutamente ateos, como se decía en aquellos tiempos, librepensadores. Philip Roth, Saul Bellow, e incluso en las películas de Woody Allen, que es un típico judío de Nueva York, hay muchas muestras extraordinarias que hay que escuchar con información, con conocimiento de causa, de los judíos que son bromas a costillas de su propio judaísmo, ¿sí? Le dice, sí. David, ¿no te parece que el cine norteamericano, los que hablas vos son muy buenos, ¿no? Pero gran parte del cine norteamericano ha puesto el acento en el Holocausto, justamente, y no en el origen popular quizás del nacionalsocialismo, que pegó mucho en la clase trabajadora, y no lo ha complejizado el tema, ¿no? Digamos, en ese sentido. Digo, más allá de que todos estamos en desacuerdo con el Holocausto, digo, es mucho más complejo lo que fue el nacionalsocialismo contra el capital, contra el capitalismo, digamos, entonces como que fue no sé, se nos olvida algo que está a la vista de todo el que lo quiera ver o escuchar. Claro. En la palabra nazismo, que es un acrónimo, está la palabra socialismo. Claro. Por Dios, se desprende de lo que tú estás diciendo. ¿Sí? Ahora, ahí está la perversidad nazi, muchas de las operaciones de exterminio se llevaron a cabo en países profundamente católicos. Yo estuve en Auschwitz, que está no muy lejos de Cracovia, de donde salió ese papa milagrero y atroz, que era Juan Pablo II. ¿Sí? Es decir, por Dios, en Cracovia, mira, yo iba con tres amigos mexicanos, que evidentemente no nos parecíamos a los polacos, a los cracovianos.
¿Puedes creer que nos gritaron Schweinejuden? 2 veces o 3, cerdos judíos, Schweinejuden, porque éramos diferentes, éramos los otros, éramos los que no son polacos, pero Cracovia, mira, Puebla es una comunidad hippie junto a Cracovia, ¿sí? Es decir, los cracovianos nos hablan de la Edad Media, pero lo digo en el sentido feo, ese papa medieval, milagrero, irracional, un hombre irracional, ¿sí? Tenebroso en el sentido de que vive en el oscurantismo doctrinario. Entonces, los nazis fueron tan perversos que llevaron los campos de exterminio y los instalaron en un país tan profundamente católico como Polonia, y en esa región, no en cualquier lado. No es lo mismo Varsovia que Cracovia. En las cercanías, en las inmediaciones de Cracovia, ahí está la segunda Roma, ¿qué te puedo decir yo, man? Fuimos a una misa, al principio de una misa, una cosa aterradora, ¿sí? Lo que te decía, los poblanos, que tienen fama de mochos en México, son unos hippies libertarios, junto a los cracovianos. Por Dios, vean las encíclicas de Juan Pablo II, un cavernícola, perdón, ¿sí? Su odio a la teología de la liberación, lo dicen todos. Persecución. Persecución total a los señores. ¿Por qué pensás, es una reflexión tuya, por qué pensás que ahora se asocia los movimientos populares, por ejemplo, de Latinoamérica con fascista? ¿Por qué se hace esa asociación populista-fascista? Porque muchas veces, en muchas ocasiones, mira, no te lo puedo contestar categóricamente porque no es mi especialidad, pero Mussolini fue amigo de Gramsci, luego lo metió a la cárcel y lo maltrató hasta que se casó, pero salieron del mismo lado, sin una preocupación populista o popularista, ¿sí? Es decir, es innegable que el fascismo, ahí están las películas de Fellini, por ejemplo, Amarcord, ¿no? El fascismo surge de un movimiento popular, ¿sí? El nazismo nace del rencor por el Tratado de Versalles, es decir, los aliados verdaderamente humillaron en todos sentidos a los alemanes una vez que quedaron derrotados en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Ese es el campo abonado para que surja el resentimiento nazi. ¿Y quiénes se aprovechan de eso? Pues un puñado de gángsters. Es el origen del partido nazi, es un puñado de gángsters en Bavaria, ¿no? Baviera, ¿cómo se dice? Baviera. Entonces, aprovechando todas estas cosas que mencionas, efectivamente, un cierto descontento, bueno, toda la población alemana fue humillada, toda, porque todos tuvieron que pagar de su bolsillo la deuda que habían contraído. ¿Por qué tenían que cobrarles eso? ¿Me entiendes? Pues porque así funcionan los vencedores abusivamente, y eso no fue la excepción. Lo malo es que aquí la Primera Guerra Mundial es la primera guerra que se libra con material de origen industrial, ¿sí? Rifles de repetición, ametralladoras, ¿sí? Hasta hacía 50 años o 40 años en Crimea todavía la guerra era con caballos, ¿sí? La caballería con rifles no de repetición, rifles que tenías que recargar, ¿sí? Tiras un balazo y luego haces todo un relajo, pues hace menos años, ¿sí? Pegan el rifle de repetición. El rifle de repetición, más que la bomba atómica, es el arma que ha cobrado más víctimas en menos de 200 años. Las batallas en el Sudán, los europeos son tan ingenuos y al mismo tiempo tan hipócritas que decían: no, estas armas se van a utilizar para las guerras coloniales, para someter a los sudaneses, para someter a los congoleños, para someter a los chinos, a los africanos, a los hindúes, a los indios, ¿no? De la India. Jamás las vamos a utilizar contra los europeos. Y llega la Primera Guerra Mundial. Entonces es un trastorno gigante, porque realmente Europa, ¿por qué se libró la Primera Guerra Mundial? A mí, por mucho que leo, ahorita estoy leyendo otro libro, el enésimo que leo sobre la Primera Guerra Mundial, todavía no me queda claro. En cambio, la Segunda Guerra Mundial está claro que se desencadena a raíz, en su principio, de la humillación del Tratado de Versalles, con todos esos ingredientes que tú mencionas, que es realmente, es una gran verdad. Fueron humillados, más allá de cualquier razón y de cualquier, probablemente, legalidad.
eso no justifica el surgimiento del nazismo tal como lo conocemos, por supuesto. Lo que Pero, pasa es que me llama la atención cómo el concepto fue migrando, como el significante fue migrando, y ahora los estados liberales o neoliberales acusan a los estados populares de nazis sin cometer ningún holocausto, sin, digamos, defender quizás los derechos democráticos. Entonces, claro. ¿cómo migró esa? Acuérdate que también hay otro ingrediente, que es el caudillismo, ¿sí? Sí. Es decir, a mí siempre me ha llamado la atención cosas que no se dicen sotto voce. La izquierda dice, ¿por qué Fidel Castro era tan amigo de Francisco Franco? ¿Por gallegos? No, nada más, desde luego, aunque ambos estaban resentidos por el desastre de 1902. El 98 y 1902. Es decir, el último dominio ultramarino de España se pierde a manos del imperio naciente, no es Inglaterra, sino los Estados Unidos, y es Cuba. Entonces, algo hay ahí. ¿Sí? Cuando murió Franco, el 20 de noviembre de 1975, hubo 3 días de luto en Cuba. ¿Cómo es posible que un país socialista llore la muerte de un dictador fascista? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? El caudillismo, Manu. Franco era tan caudillo como Fidel, ¿sí? Y lo mismo se dice ahora de Hugo Chávez, y se dijo de los sandinistas, y se decía de Perón, ¿me entiendes? En fin, hay ese ingrediente, ¿sí? Creo yo, es uno más de los ingredientes. Pero en relación a lo que dice el compañero, tiene que ver con el asunto de la carga que tiene la historia el mal. Y en ese trabajo de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal, lo trabaja, había que leer ese trabajo porque es muy interesante sobre este tema, ¿no? Entonces, la carga de la maldad viene del fascismo y el nazismo, y hasta el comunismo con Stalin, ¿sí? Entonces, ese es el asunto. Esas cosas hay que ventilarlas. Así es. Con esa actitud. Stalin también era totalmente antisemita. Por supuesto. Es decir, son temas que pasamos por alto, ¿no? Y que son muy dolorosos, por Dios, ¿sí? Es decir, una de las víctimas, por ejemplo, en el terreno de la literatura y especialmente de sus materiales, que son los idiomas, ¿sí? Dicen, los alemanes ilustrados en la posguerra decían, ¿qué vamos a hacer con este idioma que ha sido ensuciado hasta sus raíces mismas por los burócratas asesinos, por estos gángsters que organizaron Treblinka, Auschwitz, etcétera, Buchenwald? No podemos trabajar con este material, nos tenemos que cambiar de idioma prácticamente. Ese es el gran mérito de los escritores de la posguerra, ¿sí? Una revaloración del idioma de la lengua alemana, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con la idea de socialismo después de las atrocidades del Gulag? ¿Sí? Ahora, te voy a decir una cosa, también hay ese negacionismo de la izquierda, dice, el Gulag no es verdad, son infundios del occidente. Noam Chomsky negó la existencia de los campos de la muerte en Camboya. Un error. Qué bueno que rectificó a tiempo. Ese es un ejemplo de intelectual que vale la pena, ¿no? Que es capaz de una autocrítica, ¿no? Digo, es un invento del New York Times de los campos de la muerte. Cuando empezaron a salir los testimonios, digo, me equivoqué. Y justo hablaste de Trapaun, y Sí. Trapaun es un típico ejemplo de una reacción anticapitalista, ¿no? Sí, es un tipo exactamente. que reacciona a su país, es echado, creo que no lo dejan entrar y es encarcelado en Pisa, ¿no? por fascista, justamente, pero es un tipo que reacciona al capitalismo, ¿no? Digo, Exactamente, porque la ecuación, digamos, es muy sencilla, ¿sí? Los usureros, los que te prestan con intereses abusivos, ¿sí? Se identifican naturalmente con los ricos, con los capitalistas, ¿sí? Entonces, el resentimiento popular contra ellos es la consecuencia directa de esta imagen que se tiene. Los judíos son ricos, estamos contra ellos. Sí, pero además a Pero los bueno. judíos se les acusa de mujeros por la carga que traen cargando históricamente desde Roma. Sí, exactamente. Si se combina, obligaba a los judíos a cobrar los impuestos. y se combina con la culpa de haber matado a nuestro Señor el Conde Jesucristo, ¿verdad? Entonces, efectivamente, todo es bien, no hay nada sencillo. Si uno lo observa con tantito detenimiento, se vuelve complicado. Eso es precisamente lo que debería ser la materia de nuestro trabajo como universitarios, lo complicado que son las situaciones.
nada es fácil, ¿verdad? Entonces, Me hiciste acordar una película que se llama El Lector. como De no, la novela, ¿no? Digamos, Claro. que ahí retrata el tema de la base social del nacionalsocialismo, Claro. digamos, cómo prende ahí también, ¿no? La gente que... en Noche y Niebla, la película de René, que es desgarradora, ya no se puede ver muy tranquilamente, están las declaraciones de algunos capos, ahora cabo Licey, ¿sí? Eran los encargados de hacer el trabajo sucio. Cuando los interrogan en Nuremberg o los hayan interrogado, decían, yo no fui, yo no soy responsable. Le preguntan al que sigue arriba en la jerarquía, yo tampoco soy responsable. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad? ¿Quién dio la orden? ¿Quién decidió y transmitió? Nadie. Ese es el resultado de la investigación de Raúl Hilberg. Es la burocratización del exterminio. ¿Sí? Todo está. Lo que hizo Raúl Hilberg fue examinar los documentos estrictamente burocráticos. Nadie se anima a leer esos documentos, son muy áridos. No encontró un solo documento en el que se haya, en el que conste la orden, ¿sí? Es una sugerencia y una sugerencia para que inventen formas de llevar a cabo el decreto que se llama Nacht und Nebel. Entonces, dice, pues es desesperante, ¿sí? Porque frente al testimonio de Primo Levi, frente al testimonio de tantos sobrevivientes del Holocausto, tantos salvados por Gilberto Bosques, etcétera, bueno, pues no podemos presentar documentos. Aquí dice, Göring dice que esto, dice el doctor Rosenberg dice que esto, Himmler dice que esto. No hay órdenes, hay alusiones, insinuaciones y un aparato burocrático e industrial montado con todos los recursos. Esta es la revolución industrial, ¿sí? Las líneas ferroviarias, las instalaciones, los edificios, están muy claramente filmados en Noche y Niebla. Hay una película que yo vi hace poco que se llama Mr. Death, el Señor Muerte. Es una película de un documentalista gringo que se llama Errol Morris, admirable tipo, ¿sí? Documentalista. Es la historia de un hombre que se ha pasado la vida perfeccionando las sillas eléctricas en las prisiones de los Estados Unidos, es decir, por eso se llama El Señor Muerte. Bueno, este hombre, que es un pobre diablo, pero es a los primeros 10 minutos de la película, ¿sí? Es un señor que es un ingeniero electricista que nada más anda calculando una descarga de cuántos voltios mata una persona, ¿me entiendes? Y cómo puede ser más humane, como dice en inglés, más humanitario, matarlo con una descarga de tantos o cuantos voltios, ¿sí? Bueno, este individuo, no me acuerdo cómo se llama, fue reclutado por los negacionistas europeos para ir a examinar las instalaciones de Auschwitz y de Treblinka, ¿sí? Bueno, ese es el ejemplo, uno de los ejemplos más grotescos del negacionismo. Y está documentado como debe ser un documental fríamente, pero claro, en el subtexto de la película hay una intención muy claramente de mostrar, de hacer ver, de hacer escuchar las razones de estas atrocidades. En fin, no sé si haya más comentarios. Adriana, por favor. Ignorancia la que habla. ¿Por qué se empezó a decir que en la UACM había habido declaraciones antisemitas? Porque hubo un hecho. ¿Qué es eso exactamente? Mira, yo lo veo así, voy a hacer un resumen lo más compacto que pueda, ¿sí? El 22 de enero hubo una actividad de apoyo a la lucha del pueblo palestino, de la Organización Palestina, ya en conjunción con el posgrado de Derechos Humanos. Entonces, en las intervenciones del público, una persona, una señora, dijo que el holocausto no había tenido lugar y que si hubiera tenido lugar ya tendríamos la suerte de que no hubiera judíos. Y dijo una serie de barbaridades, invocando libros que no mencionó por título ni por autor, que son estos, por ejemplo. Ella no los ha leído, pero uno sí los ha leído, ¿sí? Los libros de Forisson, por ejemplo, o la película de Errol Morris. Entonces, es una manifestación abierta y violentamente antisemita, ¿sí? Los compañeros del posgrado de Derechos Humanos dejaron entrar a quien quisiera a ese acto, incluso a gente que lo filmó. Quienes lo filmaron fueron unos señores de un sitio de internet que se llama Enlace Judío. Creo que está bastante claro que hay alguna relación bastante directa con la Embajada de Israel, ¿sí? Ahora, hay dos partes en los videos. Una es la intervención de esta señora, ¿sí?
que no era parte de los ponentes. Es decir, que no era invitada de la UACM, sino el público. No está claro que no es una ponente, parece que es una ponente, pero eso no se aclara ni en un sentido ni en otro. Pero yo ahí sí lo podría enfatizar. No fue ponente. ¿Sí? No fue ponente, categóricamente. Estaba en la Pero si yo tercera no sé por ti. fila, Exactamente. sí, y como aquí estamos ahorita, ¿verdad? Levantando la mano y opinando, Sí, hizo ella. exactamente lo hizo, ¿sí? Entonces, bueno, es una negacionista totalmente, Es una estamos total hablando de esto, una negacionista, fanática, exacto. Pero el manejo del video así aparece. Perdón, pero lo que pasa es que aquí se puede acusar por un fotomontaje o un videomontaje, porque esto fue una difamación Sí. totalmente, porque nadie la invitó, no está invitada No como se ponente, dice. fue un fotomontaje. No se deja, es decir, no se dice que esta es una profesora de la UACM, pero no se dice que es una asistente del público. Entonces la gente piensa, antisemitismo en la UACM, esta es una profesora y no es. Bueno, ahora, Ya. hubo otra parte de los videos que es, en la UACM se pide que México rompa relaciones con Israel, ¿sí? Con también esas insinuaciones de que hay antisemitismo, intervenciones de compañeros del posgrado de Derechos Humanos que no dijeron nada incorrecto. Sobre todo, no dijeron nada absolutamente que pudiéramos llamar una declaración antisemita. Entonces, yo entré a ver qué es el enlace judío. Parece un lugar donde se habla de la actualidad, de lo que pasa en la comunidad judía, que se casó hasta un poco de sociales, hay escritores que colaboran con el enlace judío, pero efectivamente hay cierta mala fe y entonces deja correr la bolita, ¿me entiendes? Y vamos a terminar, aparte de todos los problemas que tenemos y las calumnias de que han sido objeto los compañeros del movimiento del año pasado, de agosto, a partir de... Exactamente. Aprovecharon la coyuntura, es decir, aprovecharon la coyuntura. Lo que pasa es que Hay salió al alguien paso. aquí que metió la mano, ¿sí? En contra, una gente completamente nefasta, ¿verdad? Pues desafortunadamente, porque para hacer un fotomontaje y generar una difamación, ¿verdad? Pues no puede ser una persona sana, ¿no? Mentalmente. Es decir, yo no sé si sería fotomontaje, fue una manera de presentar a esta persona que no es correcta y que tiene la intención de hacerla ver como una profesora o un miembro de la comunidad guasemita, y no lo es. Entonces, y lo que dijeron los que sí son miembros de la comunidad guasemita no es nada incorrecto, ¿sí? Pues es una idea que se puede discutir, seguramente se discutirá o no, ¿sí? Conviene que México tenga relaciones con el gobierno de Israel, no o sí, pero bueno, es una idea que tiene algún sentido. ¿Sí? Lo que ya no tiene tan sentido es decir que el holocausto no ocurrió y que Hitler no mató a todos los judíos. Eso está mal, por donde lo veas. Entonces, porque además lastima ahí a todas las víctimas. O sea, hacer ese tipo de, o sea, independientemente que seas pro-israelita o Estado israelita o lo que sea, no lo que sea, no, la explicación sobre pero me refiero a que cuando te acusan, cuando esta mujer hace este tipo de afirmaciones, mezcla las palabras de una manera totalmente incorrecta. Claro, pero lastima para negar el holocausto a todas las víctimas, o sea, independientemente. Por supuesto. Un genocidio realmente, ¿no? No le hace ningún favor a la causa palestina. No le Claro, hace absolutamente ningún favor. claro. Además, quiero decirle a Adriana, y también recuerdas tú, Luz, que esta mujer lleva uno de estos paños típicamente árabes, ¿verdad? Blanco y negro, que se ponían en la cabeza de Yasser Arafat, ¿se acuerdan, no? Entonces, creo que hay que hablar de estos asuntos, hablar informadamente. Digo, por Dios, el hecho de que haya muchos judíos laicos, seculares, ateos, antirreligiosos, ¿sí? Bueno, una cosa son los rabinos de la sinagoga y otra cosa es Woody Allen o Philip Roth, ¿me entiendes? Habría que estar bien informados, ¿no? Una cuestión, ¿no? Sí. Quien haya estado en ese momento, no sé si alguien se paró y le aclaró a la señora que sí existió el holocausto. Y cuando se deja en silencio el asunto y no se aclara, y el uso político que se le da, entonces damos cabida a ese asunto, ¿sí? Perdón, nada más hay que Deja terminar. Entonces, me parece a mí que en esos temas tan graves que hay
¿no? Y la historia de este edificio, a ver, también la historia que tú dijiste, aquí hubo el colegio israelita, ¿no? ¿Cuál es la postura, no? Y no se puede hablar de la universidad ni los universitarios. La mayoría de la gente toma posturas personales o a veces colectivas con nombre y apellido, ¿no? Sí. Desgraciadamente. Es muy fácil enlodar a las instituciones, es muy fácil, ¿no? Sí. Ni modo que Narro represente a los 300,000 estudiantes académicos con sus posturas priistas, por ejemplo, ¿no? Eso hay que tenerlo bien claro nosotros. Pero qué bueno que han salido 2 aclaraciones, ¿no? Es decir, poner las cosas en su lugar. Y eso nos ayuda mucho, porque lo que debemos hacer es un debate de las ideas, ¿sí? Es un debate. Qué bueno, a mí me da mucho gusto haber estado aquí en tu exposición. Me encantó, porque tenía mucho desconocimiento de esa historia, ¿no? He leído algunas cosas, pero la claridad del origen, ¿no? La pregunta que te haría, bueno, no hay señales claras de cuál es la negación del otro, por qué se niega al otro, ¿sí? Siendo humano, por un lado, ¿no? Siendo humano, ¿por qué se niega al otro la existencia como raza o como grupo étnico social, ¿no? Esa es la pregunta. Necesitamos aclarar más el punto, porque no me quedó claro por cuáles son las razones de la negación del otro, ¿no? Dijera en el caso de los Levinas. Está claro que hay 2 razones grandes, aparte de muchas otras, que son, primero, la acusación de haber, histórica, de haber matado a Jesucristo. Ya lo expliqué, ¿sí? Está en el Nuevo Testamento, lo podemos leer, y la conducta del Sanedrín, de los rabinos del Sanedrín, ¿sí? Bueno, entre paréntesis, típico ilustrativo de los católicos que a la mera hora resultan antisemitas, es el caso de esa señora de Guanajuato, probablemente de Puebla, que decía, yo he amado, toda la vida he amado a la Virgen y le he rezado a la Virgen, pero dejé de rezar y de adorarla porque luego me enteré que era judía. Hasta ahí se acabó su devoción mariana, hasta ahí llegó su devoción mariana, ¿sí? Bueno, primero, la muerte de Cristo, ¿sí? El mito del judío errante es ilustrativo de esta condena, ¿sí? El judío errante es un símbolo, es un emblema de la errancia de los judíos en la diáspora, su culpa. Bueno, y la gran cantidad de dinero que acumulan algunos judíos, desde luego no todos. Yo conozco, pero será porque son mis amigos, ¿no? Todos los judíos que yo conozco son bien pobres. Bueno, una cosa que quiero contarles rápidamente. En el año de 2010, con unos amigos de los Estados Unidos, un amigo mío que vive en Boston, un escritor y traductor que se llama Mark Schaefer, judío, ¿verdad? Me invitó, estaba viendo mis agendas, el 9 de abril del 2010 fue jueves santo para la cultura católica, pero para la cultura judía y para la comunidad judía es la Semana Santa judía, el Pesaj, ¿sí? Passover, dicen en inglés. Y me invitaron, yo dije, pues bueno, es una ceremonia, una reunión de precena, no de sobremesa, sino antes de la cena y durante la cena se hacen una serie de lecturas del Antiguo Testamento, porque claro, no es una celebración cristiana, es una celebración judía y es una evocación del exilio de Egipto. ¿Sí? El pueblo judío exiliado de Egipto. Esa es la Semana Santa. Es muy interesante porque hay incluso unas pequeñas representaciones en la mesa de ahora tú vas a leer la parte del faraón y se hace un poco de teatril, como se dice, y luego yo leo la parte de la otra parte del rabino y todo, entonces, y se hacen una serie de explicaciones sobre lo que se va a comer, el mazot, el pan ácimo, ¿sí? de la cena judía del Pesaj, ¿sí? Y se dice, este olivo, estas aceitunas son tales y simbolizan tal cosa, el pan simboliza tal otra. Yo estaba muy interesado, nunca había ido a una de estas reuniones, nunca había ido. Entonces, yo estaba muy interesado. La madre de mi amigo, Alice Schaefer, yo sabía que había sido una militante verdaderamente heroica del movimiento de los derechos civiles en los años 50 y 60. Una persona de la izquierda gringa, para decirlo rápidamente. ¿Sí? Entonces dije yo, bueno, y de repente, en un momento dado, dicen, toma una de las aceitunas y dice, esta es una aceituna que simboliza la vida y el sufrimiento de nuestros hermanos palestinos.
Entonces, vamos a dedicarles una plegaria a nuestros hermanos palestinos por la paz y por la justicia en el Medio Oriente y por el fin de la guerra agresiva y expansionista del Estado de Israel. Esto es dicho en boca de judíos, Héctor, ¿sí? Un grupo de judíos y un mexicano ahí de Mosca, ¿no? Entonces, me conmovió profundamente que estos norteamericanos que vienen del movimiento de los derechos civiles y que han estado, que se han opuesto en manifestaciones muy enérgicas a la política del Estado de Israel, y lo tengan presente incluso en su ceremonia religiosa. ¿Me entiendes? Lo que dijo Alice Schaefer fue profundamente conmovedor. Esta aceituna simboliza los olivos de Gaza, ¿sí? Las tierras abrazadas por los soldados israelíes. Muchos de ellos actúan contra su voluntad por obedecer órdenes, solidarizándose con los soldados israelíes. Fíjate. Entonces me resultó, bueno, un abreojos, bueno, esto es precisamente lo que tenemos que aprender, no decir los judíos, porque es lo mismo que decir los árabes, ¿sí? Entonces decimos musulmanes, islámicos, árabes, sarracenos, moros, y luego una serie de palabras rarísimas como mudéjar, mozárabe. ¿Qué quieren decir esas palabras? Es nuestra responsabilidad como universitarios investigar qué quiere decir cada una de esas palabras, y investigar qué queremos decir cuando somos judío, hebreo. Hay un soneto de Lope que dice que es un elogio de Judith. Judith es una figura no es de los libros canónicos del Antiguo Testamento, la historia de Judith. Ella es la victimaria de un tirano, el general asirio Holofernes, lo decapita, es un gran tema de la pintura, ¿sí? Lope de Vega hace un gran elogio de Judith, llama el triunfo de Judith, pero no me llama judía, porque se cuida mucho de utilizar esta palabra. Dice la casta hebrea, ¿sí? Y sobre la muralla coronada del pueblo de Israel, la casta hebrea con la cabeza resplandece armada. Está agarrando así de los pelos la cabeza de Holofernes y le está mostrando a sus vecinos de Betulia, del pueblo, la ciudad de la que ella es. Pero no dice judío, porque es una palabra cargada en los siglos XVI y XVII de lo peor, de la infamia de una mancha. Utiliza la palabra hebrea porque es una palabra más neutra. Es decir, Lope de Vega tiene conciencia del peso de cada palabra, de sus armónicos semánticos, políticos, racistas, peligrosos incluso, ¿sí? Era peligroso decir, oye, fulano de tal es judío. No, vamos a ver qué propiedades tiene, a ver sus documentos de limpieza de sangre. No, váyase al diablo, lo metemos a la cárcel, lo sacamos de España, le quitamos sus propiedades, lo dejamos, o se convierte. Ahora, convertirse no era la solución del problema completamente. Siempre empezaba sobre los criptojudíos, la sospecha de ser, sobre los judíos conversos, la sospecha de ser criptojudíos, de guardar sus formas y sus rituales en la clandestinidad, como los cristeros en México. Les decían marranos. Mahran, que es una palabra árabe, por cierto, Mahran. Es que parte de lo que puedo decir, la reacción puede ser también, podría ser, me pongo a pensar, podría ser también una reacción moderna contra el judío. Porque parte de la estigmatización que hay del judío no solamente es el dinero, sino el tema de la higienización, lo higiénico, fíjate vos, y el tema del secreto. Derrida en un textito dice que el capitalismo o la modernidad va contra el secreto. Exactamente. Entonces, digo, eso es también Derrida. Derrida, Digo, que va contra el secreto. Y parte de la estigmatización del judío es que esconde algo también, ¿no? Digamos, esconde algo, digamos, hay un secreto ahí. Es una sociedad con una tendencia a la cerrazón, a la endogamia, ¿sí? Eso les ha permitido sobrevivir. Hay una novela de ciencia ficción magnífica que se llama Dune, 6 libros de ciencia ficción, que ocurre en el año 6 o 7000, allá en el futuro muy distante. Hay judíos, hay sinagogas, porque han sobrevivido a todo. Es increíble, es un gesto muy, muy simpático de Frank Herbert. Hay una película más o menos buena.
Y además después de excelente ponencia, excelente plática y aclaración, podemos concluir que definitivamente hay que diferenciar las acciones de los estados de los pueblos, ¿no? Claro. No tienen que ver con estas acciones, sino lógicamente tampoco de los poseedores del capital, ¿verdad? Porque estamos hablando de que, por ejemplo, tú dices, yo tengo amigos pobres, yo también, y que son igual judíos, ¿no? Y eso no tiene que ver. El problema es que los talleres de costureras en la calzada de Tlapa hubieran sido judíos, eran libaneses, había que condenarlos, pero no por judíos, sino por explotadores, por capitalistas, por abusivos, por ilegales, no por judíos, porque eso nos pone en relación directa con lo peor del... ¿Sí me entiendes? O sea, y tampoco por libaneses. ¿Sí? Pero el trato era, pero la actitud, yo te digo porque yo participé en el movimiento de las costureras al principio, y efectivamente se manejaba en ese momento, en el primer momento, que eran judíos, todos eran judíos, y era un antisemitismo que se empezaba entre los compañeros. Se interrumpió, ¿verdad? Se interrumpió. Porque al final de cuentas se coló que no, que había libaneses, que eran libaneses. Entonces empezaron a matizar, bueno, sí, son orientales, son árabes. Como por ejemplo, son lo mismo, alguna gente diría. Por ejemplo, en Argentina no les dicen turcos a los árabes. Sí. El turco Mohamed, ¿cómo el turco Mohamed? ¿Saben qué? Que Mohamed es un hombre turco. Entonces, mira, por supuesto que tiene una explicación política, porque eran parte del Imperio Otomano, pero el principal país era Turquía, y los libaneses viajaban con pasaporte turco, con pasaporte otomano, ¿sí? Pero no son árabes, los libaneses no son turcos estrictamente hablando, ¿sí? Profesor, a mí me gustaría hacer una acotación, me gustaría mucho que con respecto a lo que decían, esta relación que hay entre el Estado y la Iglesia es muy fundamental también como para analizar en este sentido, ¿no? Lo que viene de siglos, ¿no? Esta exilio y persecución, también se da en este contexto, el de crear la conspiración de los judíos para apoderarse del mundo, también puede tener que ver mucho con esta fuerza que tiene Roma, ¿no? Esta fuerza que tiene el papado y este lazo que tiene con los estados, pues, para... Fíjate, mira, hasta donde yo puedo ver, bueno, no es esto hasta donde yo puedo ver, sabemos que el Estado de Israel es un Estado laico, ¿sí? Que dentro de Israel hay una oposición de parte de muchos miembros de la sinagoga, de muchos rabinos, pero es un Estado laico, ¿sí? Otra cosa son los estados como el Irán del Ayatollah Khomeini. Claro. ¿Sí? Es una teocracia. Pues sí, es una casta sacerdotal que tiene poder político. ¿Sí? Los golpes de Estado en Argelia en los años recientes, pues sí, echaron atrás un proyecto liberador de un país laico. ¿Sí? Este es un país laico. ¿Sí? Por mucho que tengan poder los cardenales, los obispos, es un país laico. Ahora, la tontería, la desinformación de un señor como Onésimo Cepeda, que dice el laicismo implica la represión de las creencias. No es verdad, implica la separación de la Iglesia y el Estado y todo lo que consecuentemente se desprende de ello, ¿sí? Una universidad como esta, pública, laica, vamos a hablar del Talmud, pero vamos a hablar también de la teoría de la relatividad, ¿verdad? Por Dios, entonces, no es una escuela talmúdica. Y ni siquiera el colegio israelita que estaba aquí era una escuela talmúdica, era una escuela laica. ¿Sí? Se hablaba de marxismo, se hablaba de lo que hubiera que hablar. Entonces sí, es un tema interesante, pero estamos... Como hay estas políticas de retroceso, ¿no? Esta participación de gente en Francia que sí es así impresionante en contra del derecho, ¿no? de la comunidad gay a casarse, o sea, cómo en este contexto histórico están ocurriendo, en Estados Unidos también contra el derecho al aborto que ya se había conquistado, o sea, cosas que... Retrocesos. Retrocesos. ¿Da gusto estar en esta ciudad? Claro. En ese sentido. Sí, claro, pero de cuanto me refiero a las leyes, las leyes que hay en esta ciudad no las hay en muchas partes del mundo. En otras partes del país. Claro, piensa en Guanajuato, 35 años de prisión. Pues nada, muchas gracias.
hablar sobre el laicismo. Hay una cosa importante, o sea, Sí, el laicismo ¿cómo de no? dónde, desde la clase política y no desde de la sociedad, ese es el problema. Por eso las actitudes de la Iglesia Católica en México con los feligreses, pues tiene auge, ¿no? Hay que quitar, llegan los panistas y hay que quitar a Benito Juárez donde está, en calles y fotografías, hay que quitarlo, porque representa eso. Entonces, yo creo que sería bueno en otra sesión hablar sobre el laicismo, qué significa eso. Buen tema. Ahí me apunto yo.